bastante interesante, si bien dentro de nuestro programa de genética es un solo tema, digamos, pero es un tema muy, muy importante. En otras carreras, la genética cuantitativa forma parte de una asignatura. O sea, para que ustedes tengan una dimensión de lo que abarca este tipo de estudios. Hasta acá nosotros habíamos visto y estudiado una serie de caracteres que nosotros lo llamamos, o que ustedes lo llaman, caracteres de tipo mendeliano. ¿Por qué? Porque la herencia de esos caracteres seguían el patrón, ¿no es cierto?, de las leyes, de las dos leyes de Mendel. Bien, ¿cuál sería el objetivo de esta clase? Conocer un poquito cómo es la acción, es decir, cómo actúan los genes en caracteres cuantitativos. Ahora vamos a ver el concepto y la diferencia entre caracteres o genes que codifican para un carácter o un rasgo cuantitativo respecto a los genes que codifican para rasgos o caracteres cualitativos, que es lo que ustedes ya habían estudiado. La influencia, ¿cuál es la influencia del genotipo y del ambiente sobre estos rasgos? ¿Cómo se pueden influenciar y cuantificar, ¿no es cierto?, la acción génica y ambiental, y cuál es su utilidad práctica en el mejoramiento genético. Esos serían algunos de los objetivos de esta clase. Bien, para arrancar, acá les quiero mostrar básicamente las diferencias entre caracteres cuantitativos y cualitativos. Un carácter, como ustedes saben, es un rasgo, ¿sí? Un rasgo que puede ser la altura, puede ser el color, puede ser el rendimiento, puede ser el contenido proteico de un grano. O sea, todos esos son caracteres o rasgos. Bien, lo que ustedes habían estudiado eran los rasgos cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, la altura, color de flor, que son los rasgos que utilizó Mendel, ¿sí? Este tipo de rasgo tiene un comportamiento en la descendencia discontinuo o discreto, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros hacemos un cruzamiento, siempre vamos a observar en la descendencia una variación que va a ser discontinua. Por ejemplo, ¿qué significa discontinua? Si nosotros cruzamos dos individuos heterocigotos, ¿sí?, que difieren en un carácter, vamos a tener una descendencia de tipo 3-1 desde el punto de vista fenotípico o 1-2-1 desde el punto de vista genotípico. En cambio, cuando nosotros hablamos de rasgo cuantitativo, la variación va a ser continua, ¿sí? No va a ser discreta o discontinua. Vamos a ver más adelante cómo es el comportamiento de estos rasgos. Pero la principal diferencia es la segregación en la descendencia. Acá ustedes saben, simplemente para recordarles, algunos caracteres cualitativos que son básicamente los que estudió Mendel, por ejemplo, la textura de la semilla, el color de la semilla, la forma, el color de las flores, la altura de la planta, la posición de las flores, etc. Todos estos son entonces rasgos cualitativos, que van a tener el tipo de variación discontinua en la descendencia. Acá ustedes pueden ver, esto ya lo conocen, ¿sí?, cómo es el comportamiento de la descendencia en un cruzamiento. ¿Qué es lo que hizo Mendel, básicamente? ¿Sí? Fíjense, Mendel lo que hizo fue cruzar una planta enana por una planta alta, ¿sí? Obtuvo, ¿no es cierto?, semillas, esas semillas fueron sembradas y al germinar, ¿no es cierto?, se obtuvo esta generación F1, en donde desde el punto de vista fenotípico todas las plantas fueron altas, ¿sí? Es decir, que fueron parecidas a un parental y totalmente uniformes desde el punto de vista del carácter en estudio, que sería la altura. Cuando Mendel, ¿no es cierto?, o cualquiera de ustedes cruzan dos individuos F1 que difieren en un carácter y son heterocigotos, vamos a tener este tipo de segregación, ¿sí?
3/4 partes van a ser altas y 1/4 parte va a ser enana. Esta sería entonces la frecuencia fenotípica de la F2 de un cruzamiento que difiere en un solo carácter. Esto ustedes ya lo saben, es lo que estudió Mendel, así que es lo que se conoce, ¿no es cierto?, como segregación, ¿no es cierto?, discontinua aquí en la F2. La herencia básicamente, o la genética cuantitativa, estudia la herencia de aquellos caracteres o aquellos rasgos que están determinados por muchos genes, ¿sí? También conocido con el nombre de poligenes. Todos estos genes que están distribuidos en todo el genoma de un individuo tienen un aporte sobre el rasgo, sobre el fenotipo. Ese aporte es aditivo, ¿sí? ¿Qué significa aditivo? Que cada alelo de un gen que está ubicado en un cromosoma determinado aporta a ese carácter o a ese rasgo, ¿sí? Estos genes, ustedes saben que normalmente todos los genes están influenciados por el ambiente, ¿sí? De hecho, el fenotipo de un individuo es el producto de la interacción entre el genotipo y el ambiente, ¿sí? Es en el caso de un gen, que es lo que estudió Mendel. Imagínense ustedes este tipo de genética en donde son muchos los genes que influyen, ¿no es cierto?, que digamos que codifican para un determinado rasgo, va a tener mucha influencia ambiental. Ahora vamos a ver la importancia que realmente tiene el ambiente sobre este grupo de genes. Ejemplos de este tipo de genes tenemos, la mayoría de los caracteres son cuantitativos, ¿sí? Son muy pocos los caracteres cualitativos. Por ejemplo, el peso, la longitud, el rendimiento, el contenido de aceite, y así podríamos hablar de una innumerable cantidad de rasgos que son, o de caracteres que son cuantitativos. La mayoría de los caracteres de importancia agronómica tienen un tipo de comportamiento genético cuantitativo. Obviamente que en este tipo de, como le dije, de genética, la variación va a ser continua, ¿sí? No va a ser discreta o discontinua, sino que vamos a tener una variación continua en la descendencia, en la segregación de un cruzamiento. Ahora vamos a ver con mayor precisión. Bueno, acá tienen ejemplos entonces como les mencioné anteriormente, el peso de grano, el número de grano por vaina, la longitud de la mazorca, el tamaño de un fruto, el peso de granos, el rendimiento. Bueno, son todos caracteres, como ustedes ven, todos son rasgos agronómicos, de importancia agronómica, y que obviamente están influenciados por muchos genes. Ahora bien, ¿cómo se estudian estos genes? Ustedes ya saben o ya han estudiado la manera o el comportamiento de los genes mendelianos, es decir, de los genes que codifican para caracteres cualitativos. Fíjense acá, tenemos una distribución, tenemos el ejemplo de un cruzamiento. El carácter que vamos a analizar es la longitud de la espiga en maíz, ¿sí? La longitud en centímetros. Cualquier cruzamiento que nosotros hagamos, siempre seleccionamos o tratamos de seleccionar líneas más o menos puras, ¿sí? Y que sean contrastantes. Por ejemplo, tenemos líneas que tienen espigas cortas, ¿sí? Aproximadamente 15 centímetros, y la cruzamos por plantas que producen espigas mucho más largas, ¿sí? 30 centímetros. Vamos a obtener, fíjense, acá está ya la primera diferencia con respecto a los genes cualitativos. Fíjense, la F1 va a presentar un comportamiento intermedio entre ambos parentales. Si hubiese sido un gen cualitativo, todos serían parecidos a uno de los dos parentales, ¿no es cierto? Y no tendrían este tipo de distribución. Acá la F1 es uniforme también, prácticamente uniforme, y
está ubicada entre los dos parentales. En este caso, fíjense, está, el tamaño de la espiga tiene aproximadamente 22 centímetros y medio. ¿Qué pasa cuando nosotros cruzamos dos individuos F1? Vamos a obtener una F2, y fíjense cómo es la distribución. La distribución es continua. Tenemos desde plantas que tienen un tamaño de espiga de 10 centímetros, hasta plantas que tienen un tamaño de espiga de 35 centímetros, siendo el promedio aproximadamente, ¿no es cierto?, de 22,5, es decir, que la media es más o menos igual a la F1. La mayoría de los individuos están ubicados, tienen un tamaño de espiga similar a la F1, pero tenemos toda esta variación, ¿no es cierto?, de tamaño, de fenotipos, ¿sí?, que se ubican tanto a la izquierda como a la derecha de la media. Entonces, esta es la otra gran diferencia con respecto a los genes que segregan de manera discontinua o discreta, ¿no es cierto?, que son los mendelianos. Nosotros teníamos una proporción de 3:1. Acá directamente no existe esa proporción, sino que tenemos una gama de plantas con diferentes tamaños de espigas. Bien, yo les había dicho que, y en este ejemplo, fíjense que acá este grupo de plantas que tiene espigas cortas, ¿sí?, el promedio, o sea, voy a tener un grupo de plantas, el promedio va a producir espigas de 15 centímetros, pero van a haber otras plantas que van a tener también un tamaño de espiga menor y otras mayor, pero siempre distribuida alrededor de 15 centímetros. ¿Sí? Muchas veces esta es una línea pura, ¿sí?, que tiene un mismo genotipo, obviamente son muchos los genes, pero está muy influenciado por el ambiente. Esta variación que nosotros podemos observar acá, ¿no es cierto?, debajo de en esta zona, de esta línea que producen espigas cortas, es debida a la variación ambiental. Lo mismo acá y lo mismo en el resto. Fíjense cómo es la variación genotípica debido a la composición genética del individuo y cómo es la variación ambiental dentro de un grupo de individuos con un genotipo determinado. En este caso, acá ustedes van a observar diferentes gráficos de barra correspondiente a la longitud de la corola, ¿sí?, del tubo floral de esta planta que es pariente del tabaco. Fíjense, tenemos un parental, que puede ser un parental, que en promedio la longitud de la corola es de 40 milímetros, 4 centímetros, ¿sí? Tenemos otro parental en donde el promedio está alrededor de los 90 milímetros, ¿sí?, el tamaño de del tubo de la corola. Son caracteres bien contrastantes, ¿no es cierto?, porque una tiene 4 milímetros, la otra 9 milímetros, o sea que fenotípicamente nosotros podemos observar perfectamente esa diferencia. Pero fíjense ustedes que en esta planta que tiene un tubo promedio, tubo de corola promedio de 40 milímetros, es decir, 4 centímetros, hay una pequeña variación, ¿no es cierto?, menos y más de 40, que esta variación que ustedes ven acá entre las plantas que tienen, ¿no es cierto?, este genotipo, se debe al ambiente, ¿sí?, y no al genotipo. O sea, de la misma manera, este otro parental que mide en promedio 9 centímetros, también la variación entre los individuos de este grupo se va a deber al ambiente. Ahora bien, la diferencia entre este grupo de plantas y este otro es genética, porque una mide 4 y la otra 9. En cambio, dentro de cada grupo, la variación que nosotros podemos observar es debido al ambiente. El ambiente, como yo le dije, influye muchísimo dentro de estos genes. Normalmente dentro de estos genes, sí, perfecto, genes que codifican para caracteres cuantitativos. Fíjense ustedes que en un carácter cualitativo tenemos un gen con 2 alelos.
Entonces esos dos alelos están influenciados por el ambiente. Acá nosotros podemos tener un rasgo que puede estar representado por a lo mejor 50 o 100 genes, ¿sí? Entonces, esos 50 o 100 genes están influenciados por el ambiente. ¿Qué significa eso? Que el efecto ambiental sobre el genotipo, y a su vez obviamente se va a ver reflejado posteriormente en el fenotipo, es muy, muy importante. Si yo cruzo esta planta, es muy parecido al ejemplo que vimos anteriormente del tamaño de las mazorcas, ¿no es cierto? Cruzo un parental, ¿no es cierto?, que tiene 4 centímetros, por otro parental de este grupo de planta que mide aproximadamente 9 centímetros el tubo de la corola, voy a obtener una F1. ¿Sí? Acá tengo un gráfico en donde está representado, ¿no es cierto?, la F1. La F1, fíjense que va a ser intermedia entre los parentales. Entonces, la diferencia que yo llego a observar aquí dentro de este grupo de plantas va a ser debido al ambiente. El genotipo va a ser prácticamente el mismo, porque si yo cruzo dos líneas puras, ¿no es cierto?, la F1 siempre el genotipo va a ser el mismo. Igual que nosotros en los genes mendelianos cruzábamos una homocigota dominante por un homocigota recesivo, teníamos la F1 que era un heterocigoto, ¿sí? El mismo genotipo y el mismo fenotipo. Acá nosotros también tenemos un mismo genotipo, pero fíjense cómo hay distintos fenotipos. Estos fenotipos, o estos individuos que tienen un poco menos del promedio, o sea, el promedio estaría alrededor de los 6 centímetros, ¿sí? Hay algunos individuos que tienen menos y hay otros que tienen más. La diferencia es debido exclusivamente al ambiente. Bien, si yo ahora cruzo dos individuos F1, voy a obtener una F2. En la F2, fíjense, acá voy a tener todas estas barras, es la segregación, ¿no es cierto?, de los individuos respecto al tamaño del tubo de la corola. Fíjense que la mayoría va a estar alrededor del promedio de 6 centímetros más o menos que tenía la F1, pero voy a tener muchos individuos que van a estar a la derecha y muchos individuos que van a estar a la izquierda. Acá sí la variación entre estos individuos es genética. ¿Por qué? Porque hay una segregación de los distintos alelos que formaban parte, ¿no es cierto?, de los genes de ambos parentales. ¿Y cómo puedo darme cuenta yo si realmente esta variación que yo observo en la F2 es genética o es ambiental como en la F1? Sencillamente obteniendo F3. Y acá hay 4 grupos de F3, fíjense. Si yo tomo dos individuos de este sector, cruzo entre sí, voy a obtener una F3, en donde el promedio, fíjense, va a estar alrededor de 53, 52 milímetros de largo del tubo de la corola. ¿Sí? O sea que el promedio va a estar efectivamente como estaba presente en la F2. Ahora bien, yo voy a observar también una pequeña variación, ¿sí?, dentro de esta F3, y esta variación que yo observo acá sí va a ser debido al ambiente. Fíjense, si yo tomo individuos del otro extremo, casi 82 milímetros, ¿no es cierto?, cruzo dos plantas, obtengo la F3 y también voy a tener una progenie en donde el promedio va a estar alrededor de los 82-83 milímetros. Y también voy a tener individuos que van a estar alrededor de esta media. O sea que, fíjense, la diferencia efectivamente es genética. O sea que estos individuos han segregado. Y la diferencia que yo observo dentro de cada grupo de individuos o dentro de cada progenie F3 sí es debida al ambiente. Fíjense que acá también tomo otros dos individuos de este grupo, cruzo, obtengo un F3 y el promedio más o menos está dentro de digamos, del largo del tubo de la corola que estaba presente en la F2. Pero también observo una variación, fíjense, esta variación aquí es ambiental,
¿sí? No hay genética. Pero esta variación acá, esta acá y acá dentro de la F2 son variaciones genéticas, ¿sí? Y en la F3 son variaciones ya ambientales. La variación ambiental puede tener poco, medio o mucho efecto sobre el fenotipo. Fíjense, acá nosotros tenemos, ¿no es cierto?, plantas altas y plantas enanas. Entonces, fíjense cómo la variación ambiental, es decir, la variación ambiental puede ser, por ejemplo, la temperatura, la fertilidad del suelo, todas las condiciones ambientales que externa, todo lo que no sea el genotipo, digamos, eso es el ambiente. Y fíjense cómo prácticamente no hay mucha variación fenotípica en cuanto a la altura, son todas casi uniformes, son bajas y altas, ¿sí? Pero es muy chica la dispersión. Cuando hay poca variación ambiental, fíjense como el promedio está aquí de altura, pero ya yo tengo una serie de individuos que están por debajo o por encima de la media con respecto a la altura, ¿sí? Lo mismo en el caso de las plantas altas. Y fíjense, cuando la variación ambiental es muy grande, esto se achata mucho más la curva y yo tengo una mayor dispersión respecto a la media. Entonces, el genotipo, fíjense que es exactamente el mismo, pero miren cómo varía en cuanto a la altura el fenotipo. Yo voy a tener plantas muy bajitas, plantas medianas y plantas un poco más altas, pero es el mismo genotipo. De igual manera acá, fíjense, yo tengo este genotipo, y fíjense cómo tengo la amplitud de variación respecto a la altura de la planta, ¿sí? Fíjense, una cosa es esto, cuando no hay efecto sobre el ambiente, que yo tengo prácticamente la planta con este genotipo que tiene una altura determinada y no varía mucho, y acá fíjense con el mismo genotipo, cuando la influencia del ambiente es muy alta, fíjense cómo yo tengo mucha variación respecto a la altura, dentro de este genotipo. Normalmente nosotros, fíjense, este es un gráfico de una distribución de frecuencias de altura. Imagínense ustedes si nosotros tomamos la altura de todos los alumnos de genética, ¿sí? Supónganse que sean 200 alumnos, tomamos las alturas y lo agrupamos, ¿no es cierto?, en alturas que difieran en 5 centímetros, ¿sí? Entonces acá vamos a tener alumnos que midan entre 1,56 m y 1,60 m, entre 1,61 y 65, y así sucesivamente. La mayoría se van a agrupar, ¿sí?, entre 1,70 y 1,75, que sería más o menos la media entre ambos extremos. Van a haber muy pocos individuos altos de 1,90 y también muy pocos individuos bajos de 1,56 m, ¿sí? O sea, esta sería cuando nosotros agrupamos las distintas alturas en clases fenotípicas, ¿sí? En este caso agrupando a 5 centímetros. Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra y disminuimos el rango en el cual agrupamos a las muestras, en vez de agrupar de a 5 centímetros, agrupamos de a 1 centímetro, ¿sí? 1,56, 57, 58, vamos a tener este tipo de distribución de frecuencia respecto a la altura, ¿sí? Fíjense cómo va tomando la forma este gráfico de frecuencia. La mayoría sigue agrupándose, ¿no es cierto?, en este, torno a la media, ¿no es cierto?, a 1,70, 1,75, y el resto, fíjense cómo disminuye hacia ambos extremos. Si yo aumento aún más el tamaño de la muestra, o sea, de alumnos, en vez de 200, paso a medir 2.000 alumnos, fíjense cómo se transforma mi gráfico. La distribución, ¿no es cierto?, el gráfico de frecuencia pasa a ser prácticamente una distribución continua, en donde voy a tener acá la altura y la distribución. La mayoría van a estar agrupadas alrededor de la media, ¿sí?, y el resto van a estar a la izquierda
o a la derecha de la media. Esto es lo que se transforma, ¿no es cierto?, nuestro gráfico de frecuencia en una distribución continua. Normalmente cuando nosotros estudiamos caracteres cuantitativos, se necesitan analizar muchos individuos. Y cuando digo mucho, estoy haciendo referencia a 2.000, 3.000, 4.000 en el caso de plantas, individuos que tenemos que analizar en la descendencia. Obviamente que para poder analizar y cuantificar este conjunto de individuos, porque son realmente muchos, utilizamos parámetros estadísticos, es decir, medidas estadísticas, para hacer después inferencias fenotípicas respecto a la composición o al comportamiento de un determinado rasgo cuantitativo. Ustedes esto ya conocen, ¿no es cierto?, de estadística. Los parámetros estadísticos más comunes que se utilizan, de hecho, en este tipo de caracteres, son la media y la varianza o el desvío estándar. La media, básicamente, ustedes saben que se calcula sumando todas las mediciones y se divide por el número total de mediciones que ustedes efectúan, ¿no es cierto? Eso le da la media. La varianza es básicamente la sumatoria de cada una de esas mediciones, ¿no es cierto?, respecto a la media elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, esa sería la varianza. Como es una medida cuadrática, normalmente se utiliza más el desvío estándar, que básicamente el desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Para hacerlo más sencillo, el desvío estándar o la varianza, lo que nos indica o lo que nos da una idea es del grado de dispersión que yo tengo dentro de mi población respecto a la media, ¿sí? Y aquí abajo ustedes tienen 3 curvas. Si nosotros comparamos la curva A con la curva C, ¿sí?, la celeste con la roja, fíjense que prácticamente tienen la misma dispersión, es decir, el mismo desvío estándar, fíjense, pero la diferencia está en la media. La celeste tiene la media 0 y la roja, la media es 1. Es decir, que la diferencia entre estas dos poblaciones está en la media, ¿sí?, y no en el desvío estándar. Ahora bien, si yo comparo una población, la población A con la población B, que es esta otra acá abajo, fíjense cómo la población B tiene una dispersión mucho mayor de sus individuos respecto a la media, ¿sí? La media sigue siendo 0, pero acá la variación está en el desvío estándar, ¿sí? La media es la misma para la A que para la B. La diferencia entre ambas poblaciones está en el grado de dispersión de los individuos alrededor de la media. ¿Eso qué significa? Significa que la población A es mucho más uniforme que la población B. Como ustedes ven acá, esta es una gran diferencia con respecto a los rasgos cualitativos, ¿no es cierto? En los rasgos cualitativos nosotros directamente contábamos y sacábamos proporciones. Aquí hay que usar una serie de elementos estadísticos, ¿no es cierto?, que nos permiten arribar a este tipo de conclusión respecto al comportamiento de estos genes, ¿no es cierto? Recuerden que estos son genes cuantitativos, son genes que son muchos genes que determinan un rasgo, ¿sí? Por ejemplo, yo le había dicho que estos genes se caracterizan por tener un efecto aditivo. ¿Sí? ¿Qué significa un efecto aditivo? Significa que cada alelo, imagínense ustedes que estamos hablando del rendimiento de un cultivo, ¿sí? Que yo le dije que el rendimiento, que serían la cantidad de kilos de un determinado cultivo, está determinado por genes cuantitativos. Entonces, aquellos individuos que tienen mayor rendimiento, significa que tienen alelos, ¿no es cierto?, que aportan a ese carácter. En cambio,
rinden menos, significa que tienen alelos que no adicionan a ese carácter, ¿sí? Esto ustedes van a ver bien ahora en los trabajos prácticos mediante la resolución de problemas, en donde van a ver cómo es el comportamiento realmente y cómo es la segregación de estos genes que les acabo de mencionar. Acá tienen otro gráfico para ver la relación entre la media y el desvío estándar o la varianza respecto a la altura. Acá tenemos el fenotipo en el eje de las X y acá tenemos la altura. Y fíjense, como les dije anteriormente, tenemos los tres gráficos tienen exactamente la misma media, ¿sí? Todos los fenotipos tienen aproximadamente la misma media. Pero fíjense, este gráfico tiene un desvío estándar, dice acá 0,25, ¿sí? El verde tiene 1, o sea, 4 veces más, y fíjense, esta otra curva tiene un desvío estándar de 4. ¿Qué significa? A medida que la varianza o el desvío estándar aumenta, la distribución o la dispersión alrededor de la media es mayor, ¿sí? En cambio, cuando el desvío estándar o la varianza es menor, la mayoría de los individuos tienden a agruparse alrededor de la media, muy cerquita de la media, y fíjense cómo la dispersión es muy poca. Para que ustedes puedan visualizar bien la diferencia entre la media y el grado de dispersión, ¿no es cierto?, alrededor de la media. Esto es importante cuando ustedes van a hacer algún tipo de selección, ¿no es cierto?, porque normalmente nosotros vamos a tratar de seleccionar a aquellos individuos que están cerca de la media, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más fácil seleccionar individuos en este tipo de poblaciones que en este otro tipo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque obviamente, si bien la media es de 10, pero si nosotros tomamos un individuo que esté por acá o por acá, nos vamos a alejar bastante de la media. Bueno, esto también ustedes ya lo conocen, fíjense, dentro de lo que es una distribución normal, la relación que existe entre la media y el desvío estándar. Normalmente se dice que el 66% de una población se ubica entre menos una vez el desvío estándar. El 95% se va a ubicar entre 2 veces, más 2 y menos 2 el desvío estándar, y el 99% de los individuos de una población se va a ubicar entre más 3 y menos 3 veces el desvío estándar. Bien, entonces hasta acá vimos el comportamiento y cómo es la segregación de estos caracteres o de estos genes que regulan a caracteres cuantitativos. Acá en esta pequeña tabla ustedes pueden ver las diferencias entre genes que tienen un comportamiento cualitativo y genes que tienen un comportamiento cuantitativo, ¿sí? Fíjense, cuando estudiamos caracteres cualitativos, fíjense, son caracteres determinados por unos pocos genes mayores o oligogenes. En cambio, la genética cuantitativa estudia caracteres determinados por muchos genes, o poligenes, normalmente son genes pequeños, se dice, cada uno tiene un pequeño efecto y ese efecto es aditivo sobre el rasgo que controla. Otra diferencia entre ambas genéticas es la variación. Perdón. Como les mencioné al principio, la genética cualitativa o mendeliana, la variación es discontinua y nosotros podemos agrupar a los individuos en la F2 en clases fenotípicas. En cambio, la variación en la genética cuantitativa, ¿no es cierto?, es continua. ¿Sí? Hay clases fenotípicas que forman un rango continuo, un espectro continuo de fenotipos. En la genética cualitativa hay muy poca influencia ambiental, ¿sí? En cambio en la genética cuantitativa hay muchísima, muy grande la influencia ambiental. ¿Y esto por qué? Porque normalmente es un solo gen, entonces obviamente ese gen nada más va a estar influenciado por el fenotipo. Acá vamos a tener muchos genes
y cada uno de estos genes va a estar influenciado por el ambiente. Entonces la importancia del ambiente es importante, ¿no es cierto?, en la genética cuantitativa. Para analizar entonces, o para realizar los estudios, se analizan cruzamientos individuales y se analizan sus descendencias, como yo le dije, como ustedes estudiaron en los estudios que hizo Mendel. En cambio, en la genética cuantitativa se analizan poblaciones, ¿sí?, muy grandes, y el paso de una generación se realizan a través de cruzamientos, digamos, en todas las combinaciones que uno pueda realizar. Como les dije anteriormente, también acá normalmente nosotros seleccionamos líneas, ¿no es cierto?, que tienen un fenotipo contrastante, como vimos anteriormente en el tubo, la longitud de la corola o en el tamaño de la mazorca, ¿sí?, de maíz. O sea, plantas que tienen un tamaño de mazorca de 10 centímetros y plantas o líneas que tienen un tamaño, ¿no es cierto?, de 20 o 25 centímetros. Obviamente siempre dentro de esas líneas que yo tomo como parental va a haber una pequeña variación que va a ser debida justamente al ambiente. El análisis, ¿no es cierto?, de la segregación en la genética cualitativa se realiza mediante conteo y proporciones. En cambio, el análisis genético, como vimos recién, en la genética cuantitativa se utilizan parámetros estadísticos de una población para poder realizar este tipo de inferencia fenotípica respecto al genotipo. Bien. Otro aspecto importante es analizar la heredabilidad de un carácter cuantitativo, ¿sí?, de un rasgo cuantitativo. Normalmente, para poder analizar si un rasgo cuantitativo es heredable o no es heredable, de manera artificial se procede a poner a los individuos, supónganse plantas, en condiciones controladas. Por ejemplo, una cámara de cultivo, en donde controlamos la luz, el fotoperiodo, la temperatura, la humedad, etc. Entonces, le damos exactamente las mismas condiciones a todas las plantas y de esa manera nosotros podemos determinar si un rasgo cuantitativo es heredable o no es heredable, ¿sí? Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos en la parte superior la generación parental, ¿no es cierto?, donde tiene una variación ambiental determinada, ¿sí?, la media, que está ubicada acá. Y acá tenemos distintas distribuciones de distintos descendientes. Fíjense, en el caso que sea heredable, nosotros tomamos de este sector, ¿sí?, dos individuos, hacemos un cruzamiento, obtenemos una progenie, y fíjense, si la curva está desplazada hacia la izquierda, como en este caso, nos sale de este valor medio, yo digo que este carácter es heredable, ¿sí? Porque fíjense, la media cambió. De igual manera, si tomo individuos del otro extremo, hago cruzamiento, tengo la progenie, y fíjense, en esta curva roja se desplazó hacia la derecha. Es decir, que este rasgo es heredable. ¿Por qué? Porque yo en la progenie veo que la media se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha, depende de dónde yo elijo los individuos para hacer el cruzamiento. Si el carácter en cuestión no es heredable, fíjense, yo tomo dos individuos de este lugar, cruzo, obtengo una progenie, y fíjense, la distribución es exactamente igual a la parental, ¿sí? De la misma manera, si tomo individuos del otro extremo, cruzo, obtengo una progenie, miren cómo tengo exactamente igual, ¿no es cierto?, que la población parental. Entonces,
este rasgo se dice que no es heredable. ¿Por qué? Porque la media no cambió respecto a la población original. Entonces, para hacer selección, normalmente nosotros tratamos de buscar individuos que al cruzar tengan este comportamiento o este comportamiento. Esto a nosotros no nos sirve, ¿por qué? Porque directamente no tenemos ningún progreso genético, o sea, siempre vamos a estar, si estamos hablando de rendimiento, no vamos a tener ni mejor ni peor rendimiento, siempre vamos a estar igual que la generación parental. Entonces, desde el punto de vista genético, nosotros, para selección, no nos sirve, ¿no es cierto?, este tipo de población. Entonces siempre tenemos que tratar de tener casos como estos, que haya, ¿no es cierto?, una mejora o no respecto a la media, ¿no es cierto?, y respecto al carácter que nosotros estamos estudiando. Fíjense que en este caso, si hablamos de rendimiento, se imaginan si la media está acá alrededor de 100, en este cruzamiento la media va a tener un valor de 80, y en este otro caso la media va a tener un valor de 120. Entonces tenemos para elegir y seleccionar y seguir avanzando. Esto nosotros vamos a ver también el mejoramiento genético ahora en cuarto año, con algunos casos, así que no se hagan mucho problema respecto a la heredabilidad, digamos. Entonces podemos definir a la heredabilidad en sentido amplio como la proporción de las variaciones fenotípicas de una población que es atribuible a factores genéticos, ¿sí? Entonces, el cálculo, esta es una fórmula que está acá, se representa con h al cuadrado, y acá ustedes ven cómo se determinan, ¿sí? La variación genotípica total dividida la variación fenotípica total. ¿Sí? La variación fenotípica, ustedes saben que está determinado por la variación genotípica más la variación ambiental, o sea, el genotipo más el ambiente, ¿sí? Esa proporción, ¿no es cierto?, nos determina la heredabilidad. La heredabilidad entonces varía entre 0 y 1. 0 significa que la variación fenotípica entre los individuos se debe a diferencias genéticas, y 1 significa que toda la variación fenotípica está determinada genéticamente. Perdón, 0 significa que no está determinada genéticamente las diferencias fenotípicas, sino por el ambiente, y 1, a medida que nosotros nos acercamos a 1, vemos que las diferencias fenotípicas sí están determinadas genéticamente, o sea, los cambios se deben al genotipo y no al ambiente. Acá, para terminar, acá le voy a dar le voy a mostrar en estos gráficos la influencia que puede tener el ambiente, en este caso sobre la altura de las plantas. Son 4 gráficos, fíjense. Acá sobre este eje tienen la altura de la planta, y acá tienen el efecto ambiental que vamos a analizar, la temperatura. Fíjense, tenemos 2 genotipos, genotipo 1 y genotipo 2. El genotipo 2 es más alto que el genotipo 1. A medida que nosotros incrementamos la temperatura, fíjense cómo no varía la altura en ninguno de los 2 genotipos. ¿Qué significa esto? Que directamente la temperatura, que el ambiente, mejor dicho, no tiene efectos sobre los genotipos. En este otro gráfico, en el gráfico B, tenemos también altura de planta y el mismo efecto ambiental, que sería la temperatura. A medida que yo incremento la temperatura, fíjense cómo se incrementa la altura. Y fíjense cómo en este caso, que es totalmente opuesto a este, directamente yo no tengo diferencia entre ambos genotipos. El genotipo 1 y el genotipo 2 tienen el mismo comportamiento, ¿sí?, ante el incremento de temperatura. O sea, hay respuesta a la temperatura, pero no hay diferencia genotípica. O sea, si bien son 2 genotipos distintos, fíjense cómo el efecto de la temperatura me puede hacer variar el comportamiento genotípico, ¿sí? En realidad lo que varía es el fenotipo. En este gráfico de acá abajo tenemos, fíjense, la respuesta ante el incremento de temperatura. Tenemos que a medida que incremento la temperatura,
se incrementa la altura en el genotipo 1 y también incrementa la altura en el genotipo 2. Pero ¿qué sucede? Yo mantengo la diferenciación genotípica, ¿sí? Desde el genotipo 2 siempre, ¿no es cierto?, tengo mejor respuesta con respecto a la altura a medida que incremento la temperatura con respecto al genotipo 1. O sea, es totalmente opuesto a esto, ¿sí? Acá yo tenía la misma respuesta positiva ante el incremento de temperatura, pero no veo diferencias genotípicas. Acá sí hay respuesta positiva, porque incrementa la altura de las plantas a medida que yo aumento la temperatura, y fíjense cómo yo puedo distinguir los dos genotipos. Y este es un caso, fíjense cómo puedo llegar a tener, ¿no es cierto? A medida, o sea, el efecto, cómo puede ser el efecto ambiental respecto a la altura. Tengo el genotipo 1, fíjense que yo a medida que incremento la temperatura, el genotipo 1 incrementa la altura, ¿sí? Y el genotipo 2 sucede lo inverso, a medida que incremento la temperatura, ¿sí?, la altura disminuye, o sea, el efecto es negativo. En cambio, sobre el genotipo 1 puede ser positivo. Estas son 4 variantes, ¿no es cierto?, que yo puedo llegar a encontrarme con respecto al efecto del ambiente. Fíjense que acá es un solo efecto a la temperatura, pero el efecto del ambiente sobre el comportamiento genético que controlan a caracteres cuantitativos es realmente muy, muy importante. De ahí el hecho, ¿no es cierto?, de que tengan este tipo de comportamiento los caracteres. Para poder localizar normalmente los genes que controlan a estos rasgos, como yo le dije anteriormente, el rasgo puede ser el rendimiento, puede ser el contenido de grasa en la leche, el contenido de proteína en un grano, ¿sí? Pueden estar determinados por 20, 30, 50 o más genes, ¿sí? Cada uno de esos genes tiene un efecto aditivo sobre el carácter. ¿Qué significa? Que cada alelo me va a ir aportando un poquito más al rendimiento, ¿sí?, del carácter o del rasgo que yo estoy estudiando. Por ejemplo, si es el rendimiento en contenido proteico, a medida que yo tengo alelos que me aportan, ¿no es cierto?, positivamente el contenido de proteína, ¿no es cierto?, en ese grano va a ir aumentando también, por el efecto aditivo que tienen los genes. Estos genes, como yo le dije, están distribuidos en todo el genoma, no es que están localizados todos juntitos, están distribuidos a lo largo de todos los cromosomas de un individuo, de una planta, y para estudiarlo normalmente, como les dije, se utilizan poblaciones muy numerosas, utilizan métodos estadísticos, que actualmente hay software adecuado para este tipo de análisis, y la identificación de estos genes normalmente se realiza utilizando técnicas moleculares. ¿Qué significa técnicas moleculares? Significa que se analiza directamente el genotipo, ¿sí? El ADN, se hacen estudios a nivel de ADN utilizando diversas técnicas que actualmente existen, y se localizan lo que normalmente nosotros llamamos marcadores moleculares. Marcadores moleculares ligados a estos genes. ¿Qué significa? Que estos marcadores, un marcador es un fragmento de ADN que yo puedo visualizarlo en un gel de agarosa, acrilamida, etc. Entonces yo puedo, si el marcador está, yo digo que ese individuo, o sea, analizando el ADN de esa planta, yo digo si esta planta tiene ese gen porque está el marcador, ¿sí? O sea que yo hago el seguimiento a través de este marcador de ADN que me indica que ese individuo tiene ese gen, ¿sí? Y así para cada uno de los genes. Yo les dije que recuerden que estos caracteres cuantitativos están determinados por muchos genes. Entonces yo debería tratar de ubicar marcadores moleculares ligados a cada uno de estos genes. Normalmente se ubican o se tratan de localizar los marcadores moleculares, ¿no es cierto?, a alguno de estos genes. Es imposible prácticamente localizar marcadores para todos los genes. Pero con que yo tenga
estos marcadores moleculares para que, supónganse, si ahí son 50 y puedo lograr 20, 25 marcadores, esto ya me permite seleccionar y hacer el seguimiento en distintas porgenes para poder avanzar, ¿no es cierto?, en la selección de individuos para la mejora genética. Este tipo de marcadores normalmente se llaman QTL, ¿sí? Q de queso, TL, que sería, es la sigla en inglés de Quantitative Trait LOCHI, ¿sí? O sea, son LOCHI son varios genes que codifican a caracteres cuantitativos. Bien, con esto terminamos. La bibliografía que yo les recomiendo está en el libro de Griffith,